componente visceral. Ahí están los receptores muscarínicos. Pero todos siguen el mismo ciclo de vida. Se degradan y se reutilizan para... La captación de colina por las neuronas es el paso limitante. Ese que limita. Para que yo garantice que haya acetilcolina, tengo que permitir el ingreso de colina. Entonces, yo me podría adelantar que si no quisiera que haya un estímulo colinérgico, podría bloquear a esa proteína, porque sé que se necesita el ingreso para curar. Entonces hay un medicamento que puede bloquearme el ingreso de colina. Como otros que podrían bloquearme esta proteína transportadora, como otros que pueden evitar la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana que está aquí. Por ejemplo, toxina botulínica. Toxina botulínica, que evita la fusión de las dos membranas. Si este fuera músculo estriado, acetilcolina que estimula el músculo a que se contraiga y que me genera arrugas, por ejemplo, y yo le aplico el Botox, la toxina botulínica, no habiendo acetilcolina no hay contracción, no hay arrugas. Por tanto, es el efecto del Botox, estéticamente hablando. Entonces yo podría también bloquear esa señal. Y si al contrario, yo quisiera hacer que la acetilcolina esté más tiempo aquí, actuando sobre esta célula postsináptica, y yo sé que hay una enzima que la destruye, mi objetivo sería bloquear a la enzima, ¿cierto? Si yo bloqueo la acetilcolina enterasa, esta acetilcolina tiene mayor tiempo de vida, mayor tiempo de acción a este nivel. Entonces, cada parte del ciclo de vida que tiene la acetilcolina podría ser utilizada farmacológicamente para conseguir uno u otro objetivo. En uno, que no haya, y en otro también se potencie la cantidad para que la respuesta sobre ese tipo celular sea mayor. Bien, en el escenario de esa unión vesícula de la membrana con la membrana celular van a participar varios complejos proteicos, las VAMPs y las SNAPs. Las VAMPs son estas dos, las SNAPs son básicamente la sinaptotaxina, una diría son solamente tres, pero en realidad son muchas más. Acá está la vesícula, acá está la membrana, y vean todas las proteínas del complejo proteico que en algún momento tiene que enlazarse para hacer que esta membrana sea pegada a la membrana plasmática y permitir su liberación correspondiente. Las más importantes son la sinaglobulina, la SNAP25 y la sinaglobulina. Vean ustedes cómo en algún momento se hacen complejos, se crean anclajes que van arrastrando a la membrana de la vesícula a la membrana plasmática. Entonces esas vesículas en un momento que estaban en el citoplasma se adhieren a la membrana, y una vez adheridas a la membrana, este complejo va a permitir la fusión completa como vemos acá, haciendo que el neurotransmisor llegue al espacio sináptico. Entonces la cosa a nivel molecular no es tan sencilla, por tanto también podrían bloquearse esas señales, sí, pero farmacológicamente aún no las tenemos, pero podrían. Pero son tantas proteínas, como hemos visto, que bloquearlas a cada una de ellas, lógicamente, quien sabe no consiga ese efecto que uno buscaría al momento de bloquear la liberación de acetilcolina. Bien, entonces lo que normalmente ocurre, esta neurona que tiene su almacenamiento correspondiente genera un potencial de acción, despolariza la membrana, entra el calcio favorece que la vesícula se une a la membrana, libera el neurotransmisor, actúa a nivel postsináptico, puede hacerlo a nivel presináptico, se destruye y es reutilizado. Eso en gran medida resume cómo es que vive la acetilcolina. Ahora bien, los receptores. Yo acetilcolina, salgo, me enfrento, será nicotínico, será muscarínico. Repito lo que dije la clase pasada. Los receptores en este escenario tienen dos comportamientos. O son metabotrópicos, tienen el metabolismo, o son ionotrópicos. Metabotrópicos generalmente trabajan con proteínas. Los ionotrópicos dependen del tipo de proteína. El asunto está de que abren canales o poros en esa proteína con el fin de que un ion determinado pueda fluir de uno a otro lado de la membrana. Eso es lo que hace la acetilcolina. O con metabotrópicos o con ionotrópicos. En cualquier depende de qué órgano, de quién estamos hablando. De la glándula salivar, del contractor de la pupila, del peristaltismo, ácido clorhídrico, ¿dónde? Depende sobre quién queremos nosotros que pueda tener algún tipo de acción. Analicemos a la acetilcolina y su receptor. Este es un receptor nicotínico muscarínico. Vean ustedes, estas 5 subunidades de este receptor nicotínico. 5 subunidades. 2 alfa
Tiene dos sitios de unión para la acetilcolina. Dos sitios de unión. El receptor de acetilcolina tiene dos sitios de unión. Una vez que dos moléculas de acetilcolina se unen a esos dos sitios de unión, recién se ocurre el cambio conformacional que me permite que un ion que estaba afuera ingrese. Si este receptor favorece el flujo de iones, es un ionotrópico. Al contrario, este receptor, que se une a su neurotransmisor, permite la unión de la acetilcolina y trabaja con otra cascada metabólica, generalmente proteínas G, para activar a otros componentes celulares más, se conoce como un metabotrópico. El asunto está que interactuando con ese receptor, la señal se amplifica. Eso lo sabemos bien. Sabemos esto del parasimpático, ¿ya? En relación a la accional que tiene, el lucha con el simpático, todas las especies celulares, acetilcolina, norepinefrina tienen un comportamiento totalmente diferente, pero en su producción es muy similar. A diferencia de lo que ocurre con acetilcolina, para producir catecolaminas necesitamos un aminoácido. En este caso es la tirosina. Como tal ingresa, también produce norepinefrina y se libera al componente sináptico. Nosotros estamos concentrados ahorita con acetilcolina. Bien, hace un instante me preguntaban ¿cómo es que ocurre una respuesta determinada teniendo el accionar del sistema simpático o parasimpático? Siempre la respuesta va a ser la que hemos predicho: se dilatan o contraen las pupilas, el corazón late más rápido o más lento, más o menos saliva, más o menos pericarditismo, más o menos contractura de los esfínteres. No. Si bien es cierto, nosotros hemos tipificado que existe acetilcolina y norepinefrina en relación al accionar del sistema nervioso autónomo, existen otros neurotransmisores más. Y las comunicaciones que existen entre las neuronas para ejecutar una función son de diferentes tipos. A veces son de tracto largo. De la corteza de frente se van a la médula. Desde la corteza hacen un recorrido largo hasta la médula. Otras veces, localmente, en la corteza hay comunicaciones. No solamente entre acetilcolina, norepinefrina, también se mete la dopamina, serotonina, por ejemplo, la histamina, a interactuar con ese trabajo. O a veces una sola neurona comienza a disparar a varias neuronas varias señales. Señales divergentes. Los extractos largos generalmente van desde la corteza hasta el componente diana correspondiente. Circuitos locales, como vemos acá, generalmente esto lo vemos a nivel del sistema nervioso entero, pero también existen a nivel de la corteza. Y otros divergentes. De un solo lugar se alimenta un neurotransmisor que tiene varios puntos de acción. Si yo apagara esto al productor de la fábrica, la sustancia negra que me produce dopamina, por ejemplo, la fábrica de dopamina está acá en la sustancia negra, deja de producirlo, desaparece la sustancia negra, no van a ver estas señales. Por tanto, estas zonas de la corteza también están influidas por otros neurotransmisores, pero como ya no hay dopamina, esos neurotransmisores comienzan a activar otras respuestas más. Entonces es como que acá tenemos tenemos autoridades, desde rector, director de escuela, etcétera, etcétera. Si faltaran las cabezas, el orden, la forma de trabajo en la facultad, en la escuela, sería muy desordenado, de una manera que no va con lo que uno quisiera. Entonces, basta que falte un componente y todo lo demás va a trabajar de forma inadecuada. Entonces aquí vemos cómo este concentrador de sustancia negra trabaja con otras más y crea señales de divergencia, actuando sobre la corteza o otros estratos subcorticales. El asunto está para mí que entiendan de que hay comunicaciones entre todas ellas. El hecho que falte o que se sobreestimule una va a llevar a un cambio en el comportamiento cerebral. Desde el momento que yo bloqueo a la norepinefrina por acá, las otras van a actuar de otra manera. Vamos a ver cambios que son predecibles. Idealmente yo debería buscar trabajar solo con el órgano dañado, solo con este que está trabajando mal. Pero me voy a dar cuenta que al momento de usar un medicamento, lamentablemente, por estas señales de comunicación que existen, voy a alterar parte del funcionamiento del sistema nervioso central. Esto del baroreflejo ya lo vimos a nivel de caída aórtico, globos carotídeos, están los baroreceptores, manda señales aferentes hacia el núcleo tronco solitario, captan que ha habido caída en el volumen sanguíneo, manda señales hacia el núcleo paraventricular, supraóptico, se libera arginina vasopresina, para abajo se libera componente simpático. Cuando cae la presión, yo tengo que responder mejorando fuerza contráctil, cerrando los vasos para que aumente la presión arterial. Esa es la respuesta natural que ocurre en el estado de shock.
Y como son catecolaminas, cada vez que hay catecolaminas, taquicardia, fuerza de contracción, retención de agua, y lógicamente las otras respuestas que vimos es la respuesta de lucha o huida. Entonces, todo mecanismo de descompensación a nivel visceral es valorado por el sistema nervioso autónomo. Siempre va a buscar su compensación, siempre. Pero a veces, en ese escenario de búsqueda de compensación, no le es suficiente, no puede. O sea, lo normal es que si cae la presión arterial, el sistema nervioso autónomo automáticamente se activa y la presión regresa a lo normal. Pero si el caño sigue abierto, el paciente sigue sangrando, por más que yo tenga sistema de regulación activo, en algún momento eso se va a agotar. Hasta que yo no vaya, cierra el caño. Hasta que yo no vaya, si esa arteria que se ha lacerado, se cubre y la cierra. O de repente un hígado que está sangrando hasta que no lo tapone, el paciente no se va a estabilizar, con mucho que el simpático se haya activado. Esto es una respuesta fisiológica del estrés, pero a veces tenemos que darle una ayuda. Lamentablemente yo clínico tengo que pedir, lamentablemente la ayuda del quirúrgico es uno que no lee nada, solamente va a operar y no piensa, no razona, no valora su paciente como lo hace la parte clínica. Por eso ustedes cuando roten ya a la parte del escenario ya de enfrentamiento al paciente, van a ver una lucha entre la parte clínica y la parte quirúrgica. La clínica siempre es la luz, ¿no? Los quirúrgicos son muy oscuros para nosotros. No saben mucho, no leen mucho. Lo ideal está que el quirúrgico también lea. Espero que ustedes sean de esa escuela. Se van a hacer lado oscuro, pero leyendo. Leyendo. Entonces, todos esos componentes del sistema nervioso central tienen sus propios neurotransmisores que vemos acá. Cada uno de ellos, a su vez, participa en ciertas acciones. ¿Ya? De mantener al paciente entendido, vigil, perceptivo de lo que ocurre en la periferia, siempre alerta, con un sueño sostenido, etcétera, etcétera. Irrumpir en una vía va a llevar a que otras rutas se activen en sobremanera. Lamentablemente para nosotros, cada uno de ellos a su vez interactúa con diferentes tipos de subreceptores que tienen otros diferentes tipos de respuestas. No nos mareemos, solamente centramos a nosotros hoy colinérgico, muscarínico, nicotínico, muscarínico 5 subgrupos que van a tener algún tipo de respuesta. En el ojo nada más vean ustedes. Tenemos varios músculos, el músculo ciliar, el músculo contractor o el esfínter de la pupila y el dilatador. Dependerá simpático, parasimpático para saber hacia dónde va, o dilata o contrae. Pero cada uno de ellos va a tener que responder de alguna manera según el dominio de neurotransmisores que se tenga en algún momento. Bien, sabiendo esto, ahora sí entramos a la farmacología colinérgica. Todo lo anterior fue el preámbulo. Recién entramos a lo que realmente necesitamos. Ya sabemos esta ruta, ¿cierto? Acetilcolina actúa con sus receptores correspondientes, sea nicotínico o sea muscarínico. Ya la forma me dice, el nicotínico tiene 5 subunidades, 2 alfa, que son receptores de unión. Delta, epsilon y gamma son los otros, a nivel de nicotínico. El muscarínico tiene 7 dominios transmembrana. Ya lo han revisado, ya no entra en célula, no tienen que valorar esto. Entonces, uno es el complejo proteico, pentamérico en este caso de nicotínico, y 7 dominios transmembrana que es típico de los muscarínicos. Los muscarínicos van del M1 al M5. Ven ustedes que el grueso son con proteínas G. Por tanto, si trabajan con proteínas G, son metabotróficos. Ahora dependerá GS, GI, GQ, con G sub 0, con cuál de ellos interactúan. Los nicotínicos ya sabemos, o son los NN ganglionar o son los NM músculo estriado. La cosa es que una vez cumplido su trabajo, la acetilcolinesterasa la agarra, la destruye y libera parte de su contenido. Parte del cual la colina regresa nuevamente al componente presináptico. Bien, entonces esta acetilcolina que está todos sus órganos receptores, tiene que inducir una respuesta celular. La célula dirá, hago esto otro según el tipo de receptor que es pobre. Ya sea el músculo estriado, el NM simplemente es favorecer que entre el calcio. El tipo sarcoplástico aumenta la concentración, el miotina y ocurre la contracción hormonal. Eso hace los NM. Ahora, los muscarínicos, repito, están en todo el componente visceral, desde los ojos hasta la pelvis. Esta es la estructura de un nicotínico, 2 alfa, ahí están los sitios de unión para la acetilcolina, beta, delta y epsilon, que son las otras unidades. Acá está lo mismo. Lo importante para mí es que tiene que haber 2 moléculas de acetilcolina que se unan a esos 2 sitios de unión
para que esta proteína permita un cambio conformacional que favorezca un flujo de iones. Si favorece el flujo de iones, el nicotínico es ionotrópico. Por eso es que en la placa mioneural se favorece el ingreso de iones calcio. En el calcio entró, hay contracción o hay actividad celular. Aquí. Entonces, para que haya contracción muscular, yo necesito que la acetilcolina permita que el calcio ingrese, sí. Y yo podría bloquear esto, sí. Usted bloquea el receptor de la acetilcolina y evita que el calcio ingrese. Y si no hay calcio que ingresa, ¿qué pasa con el músculo? Depende. Si la droga que usted ha usado, se une al receptor y se queda ahí quieta y no sale, no se despega, al inicio, que está despolarizando, al inicio va a permitir que el calcio ingrese. Pero cuando no se separa, no le permite relajar, sigue ahí. Y el músculo al final se paraliza. Ya no se mueve. En cambio, va a haber otro ligando que se une al receptor colinérgico, en este caso NM, y no le hace nada, lo lleva a su forma inactiva. Es no despolarizante, no lo despolariza, no permite que el calcio ingrese, pero igual paraliza. El curare, lo que emplean los habitantes en la selva, ahí por Venezuela, por Brasil, ¿ya? Es un veneno para matar a los animales que soplando llegaba el dardo ahí y paralizaba al animal. El curare trabaja bajo ese mecanismo, se une al receptor colinérgico y no se despega de él. El calcio ingresará al inicio, pero ya después no se moviliza. El animal en este caso se paraliza. Imagínense ustedes que yo use un bloqueante neuromuscular, porque esas son el grupo de drogas que hacen eso, un bloqueo neuromuscular. Evito que la acetilcolina se una al receptor nicotínico, LM. Que ustedes en este momento no se puedan mover, pero se dan cuenta de todo. ¿Qué está bloqueando ahí? La parte somático-sensitiva, con este receptor. Somática. Por tanto, si ya este paciente no se mueve, ya, un visualizante, le abrimos del pecho hasta abajo, ¿sentirá? Claro que va a sentir. Tendrá un dolor tan intenso acá que no lo puede manifestar. ¿Por qué? Porque está paralizado. Por eso es que el anestesiólogo, un ratito, ¿no? Porque estudiar el paciente, si primero no lo haces, bloquea la parte sensitiva. Tienes que anestesiarlo. Tienes que tener un analgésico. Porque en la vida yo voy a bloquearlo y luego le voy a hacer procedimientos dolorosos al paciente. Eso está muy mal. No lo puedo hacer. Tendría que pegarme a otra droga que me ayude, que son los sedantes, por ejemplo. Cuando yo voy a intubar a un paciente, el paciente está que se mueve, que lucha, que no permite que le meta el tubo, lógicamente, ¿quién va a permitir que le dé un tubo por la boca, que le induzca dolor? Tengo que darle un sedante, relajarlo un poquito. Y a veces el paciente está tan duro que tengo que usar un bloqueante neuromuscular. El paciente se va a paralizar. Y en ese momento me facilita a mí el ingreso, pero pobre paciente que está con dolor. Tengo que usar drogas que sumen un efecto benéfico en ese procedimiento. Pero en cirugía sí se emplea. El paciente está tan duro contraído que el cirujano, que no piensa, a veces le dice ya, bloquealo más, lo bloqueaste tanto que cuando termina la operación el paciente ya no tiene fuerza para respirar. Ya no puede contraer el diafragma. Lo dejas en máquina unas buenas horas y con la máquina esa penetrancia, sin funciones asociadas al vigilador, se complicó. Una cirugía simple por sobreuso de bloqueante neuromuscular. Entonces, yo podría relajar a mi paciente, hacer que esta pared esté flácida, fácil de cortar, de manipular, de abrir, en lugar de porque está bien contraído duro que no me permite trabajar. Sí, para facilidad quirúrgica podría ser, para procedimientos también. Sabiendo que yo puedo bloquear esa transmisión de contracción muscular. Son los bloqueantes neuromusculares, que nos hemos adelantado un poquito, pero era útil la diapositiva para poder entender cómo es que se suscita ese efecto terapéutico que nosotros buscamos, ¿no? Para conseguir un objetivo. Entonces, en todas las uniones neuroefectoras, en todas son muscarínicos, menos a nivel muscular, músculo estriado y a nivel del ganglio, que son nicotínicos. Entonces, se libera acetilcolina y ella encuentra receptores. O será nicotínico o será muscarínico. Repito, todos los que son vísceras son muscarínicos, todos. Ganglio nicotínico, músculo es nicotínico de tipo NN.
Vean la afinidad. Por los nicotínicos hay poca afinidad, más hay afinidad por los muscarínicos. En los nicotínicos tiene más afinidad por los nicotínicos. Entonces, el tiempo de receptor para clasificarlo en uno en otro depende. La acetilcolina tiene afinidad para decir que sea un muscarínico o un nicotínico. Entonces aquí vemos la clasificación, dónde se encuentran los nicotínicos, dónde se encuentran los de tipo NM, dónde están los muscarínicos. Todo lo que son componente visceral. Agregado a esto vemos que en el sistema nervioso central hay M5, M4, M2, M1. ¿Qué significa? Que si yo bloqueo a nivel periférico el accionar de la acetilcolina, probablemente en ese paciente, porque expresa varios receptores a nivel del sistema nervioso central, también produce un efecto que no quisiera tener. Yo quisiera simplemente que a nivel dolor tipo contractura, tipo cólico, por un cólico menstrual, un cólico vesicular, le doy atropina, que es un bloqueante del accionar de la acetilcolina. Estoy actuando acá, pero también está actuando acá. Entonces, el bloquear a uno va a tener siempre, en mayor o menor medida, un efecto sobre el sistema nervioso central. Pues, ¿dónde dominan? Vean ustedes. Los M2 están a nivel del corazón, por tanto, estos M2 enlentecen la frecuencia cardíaca, porque el parasimpático en el corazón baja frecuencia cardíaca, baja fuerza contraria. Si fuera a nivel del ojo, por ejemplo, ¿qué hace el muscarínico en la pupila del ojo? ¿La dilata o la contrae? ¿Quién necesita más campo de visión, el parasimpático o el simpático? El simpático, por tanto el simpático dilata. ¿Y qué hace el parasimpático entonces? La contrae. Entonces el M3 contrae al ojo. ¿Qué hace en el bronquio? ¿Lo contrae o lo relaja? Recuerden, si el simpático relaja para que el aire entre más con mayor facilidad, aquí hará lo contrario, lo tendría que contraer. Entonces, según el tipo de localización que tenga ese receptor, yo voy a adelantarme al efecto que podría esperar tener. Estos son nicotínicos, estos son los muscarínicos, 7 dominios transmembrana. Generalmente los nicotínicos son ionotrópicos, flujo de iones. Los muscarínicos, 7 dominios transmembrana, tienen efecto más metabotrópico. Generalmente trabajan con proteínas G. Entonces aquí vemos los efectos, M3, M3 grande. M3, parasimpático, prepara para la comida, por tanto habrá más o menos saliva, estimula la salivación. Acá no vamos a ir, podemos relajar el músculo difusor de la vejiga. A nivel M1, M3, para favorecer mayor secreción de ácido clorhídrico, mayor secreción de colecistoquinina, secretina, M2, frecuencia cardíaca, M3, músculo vascular también. Músculo liso vascular responde a la cascada colinérgica, podría responder también. Ya sabemos esto del tipo muscular, los NM y otro a nivel ganglionar. Bien, entonces las drogas, que actúen sobre ellas, van a codificarse según el lugar en donde se están sentando esos receptores. Entonces tenemos drogas que actúan con efecto colinérgico, remedan a la acetilcolina y otras que bloquean el accionar de la acetilcolina. Entonces, como sabemos que hay receptores, yo podría decir sobre qué grupo de receptores quiero trabajar para saber el efecto que podría ya adelantar a tener. Hay otras drogas que ni trabajan remedándola, no son agonistas de acetilcolina, ni trabajan bloqueándola, simplemente trabajan en otras zonas. Disminuyen la captación de colina. ¿Dónde está? A nivel plasmático. Recuerda que hay una proteína transportadora, un importador, sodio, colina. Yo podría bloquearla. No hay colina, no hay acetilcolina, menos efecto del ligando. Disminuyendo la captación vesicular de colina o disminuyendo la liberación de acetilcolina por exocitosis mediada por calcio, toxina botulínica. Los antagonistas son los que irán directamente a bloquear a los receptores colinérgicos. Entonces aquí tenemos la reacción directa, muscarínicos. Drogas colinérgicas significa drogas que se parecen a la acetilcolina, van a buscar remedar su accionar. Por tanto, se conocen como drogas colinérgicas. Pueden ser de acción directa. Yo me parezco a la acetilcolina, por tanto, a donde vaya, y si ese receptor es afín a mí, voy a actuar sobre él. Puede ser muscarínico o nicotínico. Los muscarínicos son los que más utilizamos, ¿no? Son los ésteres de colina. Generalmente están limitados, al árbol respiratorio. ¿Ya? Cuando queremos hacer pruebas de estimulación bronquial, por ejemplo, este paciente me parece que es asmático. Voy a ver cómo responde al uso de acetilcolina, un análogo de acetilcolina, los ésteres de colina. Bien, si la acetilcolina en el músculo hizo bronquial, si el simpático permite que el aire ingrese más, el
el músculo. Por tanto, el parasimpático lo cierra. ¿Cierto? Si estoy usando un análogo de acetilcolina, lo que voy a hacer con el músculo lo quede cerrado. Pues este paciente que parece ser asmático va a ser más sintomático, porque estoy cerrando los bronquios, va a ser más sintomático. En ese escenario es que utilizamos más los ésteres de colina. ¿Ya? En ese escenario. Acción indirecta. Uno directo es que esta droga se parece. La indirecta, ¿cómo actúa? Bueno, puedo agarrar a la enzima que me degrada la acetilcolina para que no la destruya en demasía y haya más acetilcolina, más tiempo actuando con la célula correspondiente. ¿Habrá algún escenario donde yo necesito eso? Sí. ¿Ya? Vamos a ver que si hay una enfermedad autoinmune, la miastenia gravis, todos son receptores de acetilcolina, todos acá. Y mi cuerpo, por alguna, no me he hecho inmuno todavía, por alguna razón produce un anticuerpo de tipo inmunoglobulina G que reacciona con estos receptores muscarínicos en el músculo, nicotínicos en el músculo. Yo, inmunoglobulina G, me uno acá, me uno acá, me uno acá, me uno acá. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Si estoy bloqueando los receptores que permiten el movimiento, está más débil, alargado, descompensado, ya no respira bien, hay que intubarlo con todo un ventilador, miastenia gravis. Entonces yo digo, ¿quién hace mover el músculo? Acetilcolina. Pero cuando llega la acetilcolina encuentra la inmunoglobulina ahí ocupando su espacio. ¿Qué tendría que hacer yo? Antagonismo competitivo. Si esta me está molestando, voy a aumentar acetilcolina. Hay varias IgG ahí molestando. Entonces, para que yo compita, tienen que haber muchos como yo, muchas acetilcolinas. Pero ¿qué ocurre en ese escenario? Hay una enzima acá al lado que me busca destruir la acetilcolinesterasa. Entonces, bien, yo bloqueo la acetilcolinesterasa, yo acetilcolina, aumento mi pool y compito con la IgG por estos sitios de unión. Ese es antagonismo competitivo. ¿Se entendió el concepto de lo que ocurre en esa enfermedad? Lamentablemente hay un escenario no deseado que surge generalmente en nuestra población, en los que trabajan en el campo, que tienen que salir a fumigar. Y como ocurre en el Perú, muchos no usan medios de protección adecuados, salen a fumigar en el campo, sin protección en la piel, y se ponen a insecticidas cargados de órganos fosforados. Estos de acá. Los órganos fosforados. Que son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Agarran a la acetilcolinesterasa y no la sueltan por nada, no la van a soltar. Por tanto, ¿qué hace la acetilcolina? Hace lo que quiere, porque no hay quien la destruya. ¿Okay? Eso hacen los insecticidas.